Internacional de Conferencias en Derecho Civil. Nuestro primer tema del día de hoy, resarcimiento en forma equivalente y resarcimiento en forma específica, una necesaria reforma en el Código Civil. Con nosotros se encuentra ya en nuestra plataforma digital el doctor Rómulo Morales Heredias, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster por la Universidad de Roma, Italia. Damos la cordial bienvenida a nuestro ciclo internacional de conferencias. Doctor Rómulo Morales Heredias, muy buenas tardes, bienvenido. Adelante, por favor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la presentación. Agradezco, ¿no?, la invitación de la Corte Superior de Justicia Junín, ¿no?, en este ciclo internacional de conferencias en Derecho Civil, ¿no? Y también a propósito del primer aniversario del módulo civil corporativo y litigación oral. Bueno, el tema que he propuesto para poder conversar básicamente tiene que ver con la necesidad importante, urgente, de que en una reforma al Código Civil peruano se permita la regulación de la reparación civil, no solo en forma equivalente, sino también la reparación en forma específica. La reparación en forma equivalente, ¿no?, básicamente lo que busca es redistribuir, ¿no?, los costos económicos que se cumple con, básicamente, el juicio de responsabilidad en los daños patrimoniales. En el caso de la reparación en forma equivalente, el damnificado tiene derecho, ¿no?, a una suma dineraria correspondiente a la entidad del daño que ha padecido o que ha sufrido, sea por daño emergente o sea por lucro cesante. Y aquí quiero, ¿no?, citar una definición que me parece bastante ilustrativa, ¿no?, sobre lo que significa el daño emergente y el lucro cesante, ¿no? El profesor chileno Enrique Barros, en su Tratado de Responsabilidad Civil Extracontractual, en el tomo 1, hace una definición muy sintética, pero muy clara sobre qué cosas son los daños patrimoniales en cuanto al daño emergente y al lucro cesante. El daño emergente es la disminución del activo, ¿no? Es lo que señala el profesor Barros, ¿no? Y justamente la reparación en forma equivalente busca, ¿no?, eliminar, ¿no?, esta disminución del activo. Y el lucro cesante es la imposibilidad de incrementar el activo, ¿no? Entonces, si esto no se permitiera, si no se permitiera el resarcimiento de forma equivalente, pues sería o produciría, ¿no?, un enriquecimiento en el dañador, en el causante del daño, ¿no? Ahora, nótese que esta categoría de la reparación de forma equivalente es una categoría pensada en la reparación en daños patrimoniales, daño emergente y lucro cesante, ¿no? Y dentro de esta idea, ¿no?, de la reparación de forma equivalente, hay, ¿no?, un principio aplicable también a la reparación de forma equivalente, que es el principio de la reparación integral del daño, ¿no? En palabras de los profesores brasileños, Braga Neto, de Farías y Rosenwald, el principio de la reparación integral tiene por finalidad, dicen estos profesores brasileños, restablecer al damnificado al estado anterior a la ocurrencia del daño injusto, ¿no?, asumiendo, dicen ellos, la tarea de transferir al patrimonio del dañador las consecuencias del evento lesivo, ¿no? Básicamente, esa es un poco, ¿no?, la idea, ¿no?, de el límite que tiene esta reparación integral del daño, el principio de la reparación integral, ¿no?
Dentro de esta reparación en forma equivalente, ¿no? Es claro que el daño patrimonial tiene que ser cierto, ¿no? No siempre se va a poder probar la suma precisa, ¿no? Y de ahí que la legislación comparada, como el Código Civil peruano, establece la evaluación equitativa del juez o el árbitro, el tribunal arbitral, para establecer, ¿no?, el monto concreto, ¿no? Pero el daño tiene que ser cierto, aunque no esté probado específicamente la cuantía, ¿no?, de este monto. La equidad entonces sirve como un auxilio para prevalecer el principio de la reparación integral del daño, justamente. ¿En qué cosa es la reparación de forma específica? Es la otra reparación, ¿no? Hemos dicho que la reparación en forma equivalente está vinculada, o está vinculado este resarcimiento, esta categoría, está vinculada al principio de la reparación integral del daño. Y lo que busca, repito, este resarcimiento es redistribuir los costos económicos, ¿no?, por los daños patrimoniales, básicamente el daño emergente y lucro cesante. Lo que se busca es, con esta reparación en forma equivalente, es trasladar el costo de la víctima al causante del daño, ¿no? En términos concretos es así, ¿no? El contenido cuantitativo de la obligación resarcitoria equivale a la entidad del daño, como dice el profesor César Salve, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la reparación en forma equivalente. Aquí vamos a la otra reparación, como decía, la reparación en forma específica del daño patrimonial. Es una tutela con una función esencialmente económica, ¿no? Esta técnica busca trasladar un costo al causante del daño, pero de una manera distinta, ¿no? La víctima o el damnificado recibirá no menos y no más de dicha pérdida que ha sufrido. Pero no se va a producir un equivalente monetario desde el punto de vista de que si se ha producido un daño, el resarcimiento va a ser dinerario, sino va a ser normalmente a través de una prestación de hacer o una prestación de dar. Esta prestación de dar no es una suma de dinero, sino es una suma, es la entrega de otro bien, ¿no?, distinto al dinero, ¿no? Estas dos reparaciones que hemos mencionado, la reparación en forma equivalente y la reparación en forma específica, son dos reparaciones que están pensadas, repito, para tutelar los intereses económicos del damnificado o de la víctima. Acá no entra en juego los daños morales, ¿no? Estamos en estricto hablando de daños patrimoniales, ¿no? Este resarcimiento de forma específica tiene una pluralidad de tutelas, ¿no? Es decir, va a depender de cada evento dañoso y dependerá también de que el resarcimiento no se va a lograr con una suma de dinero, si va a ser necesaria, ¿no?, una prestación de hacer o de dar. Y esta prestación de dar no es una suma dineraria, es una prestación de dar, ¿no?, un bien. Ahora, esta tutela de resarcimiento, en forma específica, está dentro de la idea de la función, ¿no?, que busca satisfacer, ¿no?, el interés de la víctima o del damnificado, ¿no? Y en este sentido, este resarcimiento
va más allá que la obligación dineraria. Voy a poner un ejemplo para un poco describir cómo funciona este resarcimiento de forma específica a propósito del Código de Defensa y Protección del Consumidor del Perú, ¿no? Si nosotros analizamos la ley, acá la tengo, la ley 29571 del 2010, Código de Protección y Defensa del Consumidor, vamos a establecer las medidas que el legislador del 2010 estableció a propósito de la protección del consumidor. En concreto estamos hablando de las medidas correctivas. Fíjense cómo define el legislador peruano del 2010 en el artículo 100. Dice, el proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo de conformidad con la disposición del Código Civil en la vía jurisdiccional correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, así como las sanciones administrativas y medidas correctivas reparadoras y complementarias. Es decir, para la ley del 2010, es decir, para el Código de Defensa y Protección del Consumidor del Perú, el legislador señaló que una cosa es la indemnización, categoría que está regulada por el Código Civil peruano, y otras consecuencias sería la responsabilidad penal, las sanciones administrativas, las medidas correctivas reparadoras y las medidas correctivas complementarias, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a analizar, si se habla de indemnizar daños y perjuicios en base al Código Civil peruano, tenemos que pensar que estamos hablando de, pueden haber reparaciones de forma equivalente o reparaciones de forma específica, ¿no? Pero la duda está cuando el propio artículo 100 que estamos comentando dice, además de la indemnización por violencia y perjuicios, además de la responsabilidad penal, además de las sanciones administrativas, cabe la posibilidad de aplicar medidas correctivas reparadoras, ¿no? Entonces ahí viene la duda. ¿Qué significa reparadoras, ¿no? Bueno, esto se va a ver con mayor detalle en el artículo 115.2, ¿no? Artículo 115 en realidad, ¿no? Artículo 115, que establece las medidas correctivas reparadoras, ¿no? Y fíjense la definición que tiene, ¿qué son medidas correctivas reparadoras? Según el artículo 115. Dice, tiene el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior, y puede consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente. Esa definición que hace el legislador en el artículo 115 no es otra cosa que resarcimiento. Porque uno se preguntaría qué diferencia hay, ¿no?, entre la indemnización del Código Civil peruano y la medida correctiva reparadora, cuando ambas cumplen una misma función, de acuerdo al artículo 115 del Código de Defensa y Protección del Consumidor del 2010. Resarcir, para colocar al damnificado, a la víctima, o en este caso al consumidor, en el estado anterior, ¿no? Pero ese resarcimiento, ¿no? Ahora bien, cuando uno revisa en el artículo 115, numeral 1, colocan varias hipótesis de medidas correctivas, ¿no? En el inciso I del artículo 115.1 habla de otras medidas reparadoras análogas, de efectos equivalentes a las anteriores. Es decir, de la A a la H son las medidas correctivas reparadoras que el legislador del 2010 estableció, que en teoría, repito, esta categoría de medidas correctivas reparadoras se diferencia de la indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Si analizamos una por una, vamos a darnos cuenta que de medidas correctivas reparadoras, o mejor dicho, las medidas correctivas reparadoras, en cuanto a su contenido, no se diferencian en nada de las reparaciones, de acuerdo al Código Civil.
¿no? Por ejemplo, reparar productos. Inciso A, reparar productos. Eso es una medida correctiva reparadora, según esta ley del 2010, y que sería diferente a la indemnización, pero hay que aclarar, reparar productos es una reparación en forma específica, ¿no? Es decir, se le está obligando al proveedor a que repare el producto. Ese es un resarcimiento, según el Código Civil peruano. Inciso B, cambiar productos por otros de idénticas o similares características. Obligación de dar. Quiero que me des un producto, pero diferente, pero con las mismas características. Eso es una medida correctiva distinta a la indemnización según el Código Civil peruano, de acuerdo a la terminología que utiliza la misma ley. Para nada. Inciso C, entregar un producto de idénticas características. Obligación de dar. D, cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida. Y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones identitarias. Esto sí no es resarcimiento, cumplir con ejecutar la prestación. Eso es un remedio contractual de ejecución forzada, ¿no? Y luego dice, si no es posible ejecutar la prestación, podrá ejecutar prestaciones dinerarias. Es decir, si era una prestación de dar, bueno, en lugar de que me entregues, entrégame dinero, ¿no? Es decir, la ley aquí está asumiendo una dación en pago, ¿no? Sin tomar en cuenta la voluntad de las partes, ¿no? Dice, oye, si no puedes entregar el bien, bueno, entrégame dinero. Discúlpeme, pero eso no está en el contrato, ¿no? O sea, si un consumidor compró un automóvil y el automóvil tiene defectos, el consumidor no va a decir, bueno, en lugar que me entregues el auto, entrégame dinero. ¿Qué pasaría si el consumidor no pagó parte del precio del auto? ¿No? Más que entregar dinero, tendría que tener un derecho a la restitución de lo que pagó, ¿no? Pero eso no es resarcimiento, ni tampoco una medida correctiva reparadora, tampoco, de acuerdo a la definición que establece el propio 115, ¿no? Devolver la contraprestación pagada por el consumidor. Bueno, esa es obligación restitutoria, ¿no? Y como obligación restitutoria, no es resarcimiento, ni menos medida correctiva reparadora, ¿no? En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos más de los intereses correspondientes. Bueno, esa es obligación restitutoria, no es resarcimiento y tampoco medida correctiva reparadora. H, pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa. Bueno, eso es daño emergente. O sea, nótese que en este artículo 115, numeral 1, se colocan muchas formas de reparación, ¿no? Muchas formas de reparación y además también obligaciones restitutorias, ¿no? ¿Y por qué coloco este ejemplo del artículo 115 del Código de Defensa y Protección del Consumidor? Porque justamente hay un gran problema, ¿no? Y es por eso que el título de mi exposición era ese, ¿no? Una necesaria reforma al Código Civil peruano en materia de reparación civil. De hecho, tiene que haber muchas modificaciones, pero una importante que no aparece en el anteproyecto de reforma del 2020, ¿no? Que fue anteproyecto conducido y liderado por el profesor Gastón Fernández Cruz, no aparece las definiciones de reparaciones en forma equivalente y forma específica. Uno puede decir, ¿es necesario que un Código Civil tenga definiciones? ¿Qué cosa es reparación en forma específica, en forma equivalente? La respuesta es sí. Porque justamente la ausencia de una definición legislativa de qué cosa es una reparación en forma específica y de qué cosa es una reparación en forma equivalente genera leyes como la del 2010, donde se le otorga a la autoridad administrativa de manera indirecta una competencia que no tiene ninguna autoridad administrativa, que es ordenar
reparaciones. La autoridad administrativa Indecopi no tiene competencia para ordenar resarcimientos. El problema es que la ley utiliza un lenguaje ininteligible, pero cuando define qué es medida correctiva reparadora, ella misma, o sea, hablo de la propia disposición normativa, define lo que es reparación. Y si vamos más adelante, en el artículo 115, numeral 7, dice 115.7, dice, las medidas correctivas reparadoras como mandatos. Un segundito, creo que hay una bulla, un segundito. Disculpe, bueno, el artículo 115, numeral 7, fíjense lo que dice, las medidas correctivas reparadoras como mandato dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria, pero es resarcir, ¿no? Cuando dice las medidas correctivas reparadoras son mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales, eso es resarcimiento o en forma equivalente o forma específica. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Ahí dice, no, pero esto no es indemnización, porque indemnización de derechos y perjuicios lo voy a conocer. Esto me parece grave porque en la práctica los tribunales administrativos de Indecopi están violando la Constitución política al ordenar resarcimientos, porque esto es resarcimiento. El hecho de que se haya hecho y se siga haciendo, o sea, si se siga emitiendo resoluciones administrativas, ordenando medidas correctivas reparadoras, en el fondo es una manera de usurpación, ¿no?, de los tribunales administrativos en las competencias que le corresponden a los tribunales jurisdiccionales, sea jueces del Poder Judicial, sean tribunales arbitrales de los centros arbitrales, ¿no? En otras palabras, las resoluciones que emiten los tribunales administrativos de Indecopi son resoluciones que violan la Constitución política. Por una sola razón, porque la autoridad administrativa no es competente para establecer resarcimientos. Y lo que está en el 115, o las hipótesis de medidas correctivas reparadoras que están en el artículo 115, muchas de ellas son resarcimientos. Y para establecer un resarcimiento, ¿qué tiene que hacer un tribunal? Establecer un juicio de responsabilidad. Establecer si hay un acto ilícito, qué incumplimiento de obligación ha incumplido el proveedor, qué daño ha producido ese incumplimiento, qué nexo causal existe entre ese incumplimiento de la obligación y el daño producido, y qué criterio de imputación se le aplica, ¿no? Ese es, para hablar de resarcimiento, es decir, para hablar de un obligado a resarcir el daño, previamente se tiene que determinar si es responsable o no. Se tiene que aplicar el juicio de responsabilidad civil. Es decir, cuando yo esté obligado a reparar en forma equivalente o forma específica, previamente me tienen que probar que incumplió una obligación, si estamos hablando de un contrato de consumo, en el caso que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Qué obligación ha incumplido? ¿Qué daño se ha producido? ¿Qué nexo de causalidad entre ese incumplimiento de la obligación y ese daño? ¿Y cuál es el criterio de imputación aplicable a mi conducta como proveedor? Luego me podrán decir que estoy obligado a resarcir. Pero acá no. Acá los tribunales administrativos lo que hacen es establecer si hay una infracción administrativa y como consecuencia de esa infracción administrativa se establece, entre comillas, una medida correctiva reparadora que en el fondo no es otra cosa que un resarcimiento. Entonces, para yo resarcir el daño, no basta decir que ha habido una infracción administrativa. Tengo que hacer un juicio de responsabilidad civil. Y esa valoración
esa actividad del juicio de responsabilidad civil no la tienen las autoridades administrativas, ¿no? Es por eso que es urgente, ¿no?, modificar la ley de defensa y protección del consumidor y modificar el Código Civil, ¿no? Y es también sorprendente, ¿no?, porque la Corte Suprema, ¿no?, como órgano que tiene la competencia de proponer proyectos de leyes, no haya mencionado nada al respecto, es decir, no haya protestado. ¿Cómo es posible que en el 2010, en el fondo, los tribunales administrativos le han quitado competencia a los tribunales jurisdiccionales para establecer montos resarcitorios o reparaciones en forma específica, ¿no? No ha habido ningún pronunciamiento por parte de la Corte Suprema, ¿no?, o de los tribunales o de las cámaras de comercio, de decir, un momentito, ¿cómo esto lo va a ver un tribunal administrativo indicopio? Las medidas correctivas reparadoras son resarcimientos. Hubo en su caso obligaciones restitutorias, pero de ninguna manera un tribunal administrativo es competente para establecer un resarcimiento de forma equivalente o de forma específica cuando no son competentes. ¿Y por qué no son competentes? Porque en sus resoluciones no hacen un juicio de responsabilidad civil. Ahora, si lo hicieran, no están autorizados para hacer el juicio de responsabilidad civil. Y hay otro dato adicional. Si hablamos de los contratos de consumo, en los contratos de consumo, para establecer un resarcimiento, ¿no?, se tiene que establecer y analizar la situación del contrato. Es decir, si se quiere aplicar un resarcimiento por incumplir un contrato de consumo, se tiene que verificar en muchos casos si ese contrato sigue vigente o no está vigente, ¿no? Entonces, cuando se establece como medida correctiva, devuelve el dinero, dice el proveedor, usted devuelve el dinero al consumidor, porque el auto tiene un defecto. Discúlpeme, si yo devuelvo el dinero, lo devuelvo si el contrato se ha extinguido, pero si ni el consumidor lo ha resuelto, ni el proveedor lo ha resuelto, ¿por qué yo tengo que devolver el dinero al consumidor? ¿No? Porque evidentemente se requiere una tutela resolutoria, que no lo ve el tribunal administrativo, lo ve el Poder Judicial o el tribunal arbitral, ¿no? Entonces, esta usurpación de los tribunales administrativos de ordenar medidas correctivas reparadoras, en el fondo es tener la potestad de ordenar resarcimientos. Y no le corresponde de ninguna manera a una autoridad administrativa o a un tribunal administrativo ordenar resarcimientos, porque esa potestad le corresponde a los tribunales jurisdiccionales, no a los tribunales administrativos. Los tribunales administrativos no administran justicia. Eso corresponde a los tribunales jurisdiccionales, que tienen, ¿no es cierto?, que respetar ¿qué cosa? El debido proceso. Y el debido proceso, en materia de resarcimientos, implica hacer un juicio de responsabilidad civil. Y eso no lo hacen los tribunales administrativos, ¿no? Y es por eso que sí me parece urgente proponer una modificación en el Código Civil, ¿no? Aquí voy a poner simplemente dos ejemplos de legislación comparada: el Código Civil alemán y el Código Civil italiano, ¿no? El Código Civil alemán, en su parágrafo 249, señala, en su numeral 1 dice: quien está obligado al resarcimiento del daño debe reintegrar el estado en que se encontraría si no hubiera ocurrido la circunstancia que obliga al resarcimiento, ¿no? Resarcimiento de forma equivalente. Numeral 2. Se debe pagar el resarcimiento de un daño por la lesión a una persona o el menoscabo de una cosa. El acreedor puede exigir, en lugar de la reintegración, la cantidad necesaria en dinero, ¿no? Y aquí un dato importante, ¿no? En el código alemán, ¿no?, cuando sale la lesión a una persona o el menoscabo a una cosa, ¿no?,
cabría, ¿no es cierto?, aplicar el dinero como una suerte de resarcimiento, ¿no? Esto en el parágrafo 249 del Código Civil alemán. El 251 del Código alemán también señala, ¿no?, en la medida en que la reintegración no es posible o no sea suficiente para resarcir al acreedor, el obligado al resarcimiento debe resarcir al acreedor en dinero, ¿no? Y el Código Civil italiano, el 42, señala en su artículo 2058 lo siguiente, ¿no? Dice, el damnificado puede demandar la reintegración en forma específica, siempre que la misma fuera posible en todo o en parte. Sin embargo, el juez puede disponer que el resarcimiento solo tenga lugar por el equivalente, si la reintegración en forma específica resulta excesivamente onerosa para el deudor, ¿no? Esto lo regula en el artículo 2058 del Código Civil italiano, ¿no? Como ven, entonces, en otros ordenamientos, como el alemán y el italiano, hay, bueno, no voy a analizar estas disposiciones normativas, pero hay, ¿no es cierto?, la necesidad de regular estos resarcimientos y no cabe duda, ¿no?, que estos resarcimientos tienen límites, ¿no?, que no pueden ser los derechos, estas tutelas resarcitorias, no pueden ser materia de delegación, ¿no?, a los tribunales administrativos como pasa en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos justamente en el campo de la responsabilidad civil. Y en el campo de la responsabilidad civil, la tutela resarcitoria es una tutela que requiere el cumplimiento de ciertos presupuestos para formar este juicio de responsabilidad civil, y en ese caso, en cada caso concreto, se podrá determinar en qué medida se aplicará o el resarcimiento de forma específica o el resarcimiento de forma equivalente, ¿no? Y de ahí la importancia, ¿no?, de que en una futura reforma exista, ¿no?, una regulación expresa de estos dos tipos de resarcimiento, ¿no? Y en concreto, el resarcimiento de forma específica, repito, tiene como objeto una prestación de hacer o una prestación de dar diversa al pago de una suma dineraria. Acá lo dice el profesor Alessandro de Anna, ¿no?, un libro muy interesante sobre resarcimiento de forma específica del año 2002, ¿no? Entonces, en el Perú, lamentablemente, pues, estos modos de resarcir no han sido muy comprendidos ni en la doctrina ni en la legislación, como lo hemos visto, ni tampoco en la jurisprudencia. Y el ejemplo palpable es justamente la ley que hemos comentado, ¿no?, la Ley de Defensa y Protección del Consumidor, donde regula medidas correctivas reparadoras cuando en el fondo está regulando en muchas de sus hipótesis resarcimientos en forma específica, en forma equivalente, cuando ese derecho a un resarcimiento le corresponde estrictamente a en este caso, a un consumidor, y para hacer valer su derecho de un resarcimiento, lo tiene que hacer en la vía jurisdiccional, ¿no? Entonces yo creo que este caso, ¿no?, o este tema que estamos viendo, debería, ¿no?, ser materia de una regulación expresa en el Código Civil peruano, y esto equivaldría también, ¿no?, a modificar muchas normas, como la ley que hemos comentado de defensa y protección del consumidor, para que el consumidor en general, los justiciales, sepan cuáles son las tutelas que tiene a su disposición, y él ejercerá en la vía que corresponda las tutelas correspondientes. Pero de ninguna manera se puede utilizar, ¿no?, una ley tratando, ¿no es cierto?, de darle un sentido aparentemente diferente a la tutela resarcitoria para otorgarle, ¿no?, competencia a los tribunales administrativos, una competencia que no les corresponde, ¿no? Esa competencia le corresponde a los tribunales jurisdiccionales. Y es en ese sentido que, si hay una reforma legislativa, tiene que aclararse
esta situación que genera pues un gran problema en la práctica, ¿no? Un problema que no voy a desarrollar, pero generan problemas finalmente, problemas de confusión, problemas de pérdidas de incentivos en los consumidores de ir, ¿no?, a la vía administrativa creyendo que sus pretensiones van a ser acogidas cuando en realidad la vía administrativa no es la que corresponde, ¿no?, sino la vía jurisdiccional. En ese sentido, mi exposición estaba, ¿no?, dirigida en ese sentido, ¿no?, de llamar la atención a la comunidad jurídica de que es necesaria, ¿no?, una modificación, primero, mental, y en segundo lugar, esta modificación tiene que concretarse en acciones concretas. Y una de esas acciones concretas es reformar el Código Civil, evidentemente en muchos temas, pero uno de los temas para modificar, que no aparece, repito, en la ley o en el anteproyecto de ley del 2020, los modos de resarcimiento de los daños. Si se hace esta reforma, habrá más claridad en la comunidad jurídica para poder tutelar adecuadamente los intereses de los damnificados. Muchas gracias. Nuestro sincero agradecimiento en esta tarde muy especial al doctor Rómulo Morales Herbias por su participación, por esta ponencia que nos ha brindado el día de hoy al iniciar el ciclo internacional de conferencias en Derecho Civil con motivo del primer aniversario del módulo civil corporativo de litigación oral de la Corte Superior de Justicia de Junín. Como es de costumbre y como de acuerdo a nuestra programación, vamos a invitar, si el doctor Rómulo nos lo permite, a un par de preguntas si hubiera desde la parte de los asistentes a nuestra plataforma digital. Si hubiera un par de consultas, por favor, vamos a invitar para que puedan formular su consulta con respecto al tema tratado el día de hoy. Buenas tardes, doctor Santana. ¿Puedo realizar una pregunta, por favor? Adelante con la pregunta, por favor. Bienvenido. Muy buenas tardes, doctor Santana. Doctor Rómulo, un verdadero placer volver a escucharlo después de mucho tiempo. La ponencia ha sido muy bonita, muy hermosa. La pregunta que le quiero hacer, ya que estábamos hablando de responsabilidad civil y sobre todo de criterios de indemnización, y en la actualidad que se habla también del daño moral, logro cesante, daño emergente, sobre su probabilidad, su probanza, entre otros. El Código Civil habla en el artículo 1762 sobre la responsabilidad que tienen los profesionales. Sin embargo, nuestro mismo código habla en el 1330, si mal no me equivoco, que cuando alguien quiere sobre un daño, tiene que probarlo y tiene que señalar con un medio probatorio. La pregunta es, ¿la responsabilidad civil de los abogados es indemnizable a la luz del artículo 1762 o todavía estamos en ese umbral de que tenemos que delimitar cuáles serían los casos relevantes, porque hablamos de culpa leve, culpa inexcusable, entre otros? La pregunta es, ¿la responsabilidad civil de los abogados en nuestro país, y desde el punto de vista de la legislación peruana, del Código Civil, es indemnizable? Porque a criterio de la Suprema no tenemos todavía definido dicha intención. Estaría muy agradecido de la respuesta, mi querido doctor. Muchas gracias por la pregunta, doctor Contreras. Bueno, sí, el artículo 1762 del Código Civil peruano es una norma que tiene como antecedente el Código Civil italiano, ¿no? Y es una norma que está pensada, ¿no?, en que es una protección especial, ¿no?, para los profesionales y para los técnicos. Es decir, solo cabe la posibilidad, ¿no?, de un resarcimiento si la actividad profesional o la actividad técnica, ¿no?, cumple un requisito, ¿no?, como lo dice el artículo 1762, ¿no? Tiene que haber
tienen que ser asuntos, dice, de especial dificultad, ¿no? O sea, si el asunto es de especial dificultad, sea un asunto profesional o técnico, el abogado, el médico, por ejemplo, o el técnico, ¿no? Lo dice en el artículo 1762, no responde por los daños y perjuicios, sino solo en caso de dolo o culpa inexcusable, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay con el régimen común en ejecución de obligaciones? En el régimen común de ejecución de obligaciones se presume la culpa leve, ¿no? Entonces, todo deudor que incumple una obligación, lo que tendrá que probar el acreedor, ¿no? Será, ¿no?, la cuantía, los montos de los daños emergentes y lucros cesantes, ¿no? Pero el criterio de imputación lo establece la ley, es culpa leve, ¿no? Entonces, pero en el caso de los asuntos profesionales y asuntos técnicos de alta dificultad, de gran dificultad, ahí sí es el acreedor que tendrá que probar que su conducta fue de culpa inexcusable o dolo, ¿no? Entonces invierte el problema, porque normalmente, en el caso de un deudor que incumple, se presume la culpa leve, ¿no? Es carga del acreedor probar que actuó con dolo o culpa inexcusable, ¿no? Pero esta presunción de culpa leve no se le aplica a los profesionales o a los técnicos por haber realizado estas actividades vinculadas, ¿no?, a asuntos profesionales o problemas técnicos de especial o de gran dificultad. Entonces ahí el acreedor tendrá que probar necesariamente que actuó con dolo o culpa inexcusable, ¿no? Ahora, esta es una contradicción, ¿por qué? Porque nótese que en el régimen común de la inejecución de obligaciones, es decir, cualquier deudor que no sea abogado, que no sea médico, o ingeniero o arquitecto, si incumple una obligación, responde por culpa leve, ¿no? Y es el acreedor que tendrá que probar que actuó con dolo o culpa inexcusable, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué la ley exige que el acreedor diga que el deudor no incumplió por culpa leve, sino por dolo o culpa inexcusable? Porque hay daños imprevisibles. Esa es la lógica, ¿no?, del régimen común en materia de inejecución de obligaciones. Pero en el caso de los profesionales y los técnicos, por estos temas de alta o de gran dificultad, la culpa leve no se aplica, ¿no? Sino los daños previsibles están en función a que el deudor, el profesional o el técnico, actuó con dolo o culpa inexcusable. Entonces la carga de la prueba se vuelve más gravosa y en función a daños previsibles, ¿no? En cambio, un régimen común, el dolo y la culpa inexcusable está en función de los daños imprevisibles. Pero en el régimen especial de los profesionales y los técnicos está en función a los daños previsibles. Porque es un privilegio que le da la ley, el Código Civil peruano, a este caso, ¿no? Porque en teoría, pues, un profesional, si ve un asunto complejo, de alta complejidad, no se le puede imputar culpa leve, ¿no? Ahora, su pregunta está más en función a la cuantía de los daños. La cuantía de los daños va a depender de qué tipo de obligación ha asumido, ¿no?, el profesional o el técnico, ¿no? Y aquí, en mi opinión, entra en juego la clasificación de obligaciones de medios y resultados, ¿no? Porque el monto resarcitorio estará en función de qué modo el deudor se ha obligado frente al acreedor. Es una obligación de medios o resultados, y eso va a depender, ¿no?, el monto resarcitorio. Y eso se va a ver, evidentemente, si estamos hablando de un contrato, pues en el contrato. Si en el contrato el deudor se ha obligado a una obligación de medios, bueno, su incumplimiento va a estar en función a esa conducta no realizada. Y su obligación de resultado ya no depende de su conducta, sino depende que su conducta generó o no un resultado favorable o no al interés del acreedor, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho, ¿no?, en el caso de los profesionales y de los técnicos, cuál fue la obligación cuál fue el contenido de la obligación de este profesional o técnico, para de ahí partir qué monto resarcitorio debe aplicarse a cada caso, ¿no? Ahora, en este tema, la cuantía de los daños, en el caso del incumplimiento de obligaciones profesionales o obligaciones técnicas,
depende de cada caso, o sea, no puede haber tablas, no puede haber montos referenciales, porque esto depende de cada contrato. Cada contrato le va a dar un valor a cada conducta o una inconducta al deudor, ¿no? Entonces, pero la cuantía está de acuerdo a cada contrato. Pero más allá de eso, hay que analizar estos presupuestos que he analizado, ¿no? El tema de los criterios de imputación y el tema, ¿no?, de el modo en que se obligó al deudor si debe ser resultado frente al acreedor, ¿no? Bien, muchas gracias por la respuesta y también por la participación de quienes se encuentran en nuestra plataforma digital. Vamos a invitar, si hubiera alguna consulta más de parte de los asistentes a nuestra plataforma digital, en este primer tema que hemos programado en esta conferencia internacional sobre derecho civil. Si hubiera alguna consulta, por favor, o alguna pregunta. Hay una pregunta de la doctora Fiorella Victorio, que ha levantado la mano. A ver, a la doctora Fiorella, adelante, por favor. Doctora Fiorella ha levantado la mano, le invitamos para que pueda formular su pregunta correspondiente. Vamos a ver si hubiera alguna consulta más, por favor. Smith Contreras Sánchez ha levantado la mano, también a Washington. Patiño, a ver, con Smith Contreras, adelante con la consulta. Gran maestro, doctor Rómulo Morales Servías, encantado por la respuesta anterior. Me quedé impactado con los criterios que usted señaló, muy excelente. Quisiera hacerle más que una pregunta, un tema de autorreflexión. ¿Usted cree que para su criterio, como un gran jurista y también un gran profesor universitario, que el artículo 1762 del Código Procesal, del Código Civil debería cambiarse en el tema del asunto de especial dificultad y modificar ese tema? Porque al momento de señalar culpa leve o dolo, lo hace de manera subjetiva, porque en algunos casos es difícil la probanza de dichos medios. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Es un tema de política legislativa, ¿no? Yo creo que de alguna manera me parece que en una futura reforma debería eliminarse una disposición normativa como la que estamos comentando, ¿no? Y reemplazarse, creo, por una disposición normativa que regule de manera general las obligaciones de medios y resultados, ¿no? Y en base a cada una de ellas, establecer los criterios de imputación, ¿no? Como lo hice en su momento, recuerdo el primer proyecto, ¿no?, para reformar el Código Civil de Francia, el profesor Pierre Catalá, ¿no? Justamente él propuso, propuesta que no fue acogida, ¿no?, en la reforma del 2016 del Código francés, pero sí me parecía muy pertinente, ¿no?, regular, definir qué son obligaciones de medios y resultados, y en base a esas definiciones establecer los criterios de imputación y, sobre todo, la carga de la prueba, ¿no? Creo que de esa manera, en mi opinión, sustentaría, ¿no?, esta reforma el principio de igualdad, ¿no? Porque no hay que olvidar que uno de los principios de la responsabilidad civil es el principio de igualdad. O sea, no podemos tratar de manera desigual a los deudores como si tuvieran un privilegio. Y en la actualidad es claro que el profesional y el técnico tienen un privilegio frente a cualquier deudor, ¿no? Y esa situación de privilegio, ¿no?, en cuanto a la imputación de responsabilidad por la ejecución de obligaciones debería desaparecer en una futura reforma y regular a los deudores de una misma manera, ¿no? Y una de esa manera o ese modo sería a través de una definición de lo que es una obligación de medios y de lo que es una obligación de resultado, y de acuerdo a esas modalidades de obligaciones, ¿no?, establecer, ¿no?, los criterios de imputación y las cargas de prueba correspondientes. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a dar el pase a Washington Patiño para su consulta correspondiente. Adelante, por favor.
Buenas noches, doctor Rómulo. Excelente disertación por la que nos ha brindado. Yo tengo una pregunta. No está vinculada al tema obligacional, pero sí tiene que ver con lo que se postula la diferencia entre resarcimiento e indemnización, ¿no? A esa, a esa va mi inquietud. Más allá de que si es posible que se inserte de repente un cambio legislativo haciendo esa diferencia, ¿no? Entre las dos instituciones. Usted bien lo recalca en uno de sus artículos, cuando el profesor le dice algo. He revisado uno de sus artículos donde usted refiere al 345A, eh, la diferencia entre resarcimiento e indemnización, y me gustaría si es que, más allá que se diga de que la fuente de la indemnización es la obligación legal, ¿no? Si es que hubiera un fundamento que nos aclare, o en todo caso, el panorama de realmente cuál es la fuente que distingue a ambas instituciones, ¿no? Sé que el resarcimiento, bueno, viene de la reparación civil, la aplicación de sus elementos, ¿no? Y la indemnización, pues, se dice que que tiene como fuente la obligación legal. Pero, ¿esa es la simple diferencia o es que existe otra diferencia que es que realmente tenga fundamento, ¿no? Base para poder distinguir a ambas instituciones y que a su vez también sea incorporado legislativamente, ¿no? Muchas gracias por la participación. Gracias por la pregunta. Bueno, sí, yo creo que aquí un primer problema es que cuando se habla de indemnización estamos hablando en todos aquellos casos en que un sujeto está obligado a una prestación en dinero, ¿no? En consideración a un sacrificio, ¿no? De otro interés o la disminución o lesión de otro interés. Básicamente esa es la definición que hace Renato Escondamilo cuando hace la diferencia entre qué cosa es indemnización y resarcimiento, ¿no? En el caso, se dice que la indemnización, su fuente es la ley, ¿no? No, pues no es el único caso, ¿no? Recordemos, la promesa del hecho a un tercero es un pacto, un acuerdo, ¿no? Que genera una indemnización. O sea, si el tercero no hace el hecho, el promitente indemniza no rezarse, ¿no? Hay muchas hipótesis de indemnizaciones en el Código Civil, pero hay una confusión, ¿no? Cuando se utiliza algunas categorías que pueden generar confusión, ¿no? Como la categoría de los actos lícitos dañosos, dice que es una categoría de la responsabilidad civil, otros autores dicen no, que es un tema de indemnización, ¿no? Ahora, más allá de las distintas posiciones que existen, lo que hay que tener muy claro es que una cosa es resarcir un daño y otra cosa es indemnizar un perjuicio, ¿no? Y un caso muy claro es las expropiaciones. Las expropiaciones no resarcen, sino indemnizan. Pero ¿cuál es el problema? Todas las leyes de expropiaciones que están en la legislación peruana habla de daño emergente y lucro cesante en las expropiaciones. Y a veces la justicia, la Corte Suprema, inclusive va más allá y dice daño moral en las expropiaciones, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Repito, un problema de categorías que no han sido debidamente comprendidas, no han sido debidamente entendidas ni por la legislación ni por la doctrina en el Perú. Y después esta confusión, como lo puse en el caso del Código de Defensa y Protección del Consumidor, cuando habla de medidas correctivas, reparadoras, rezarse, dice la ley. Dice rezarse, pero no indemniza. Entonces, esa confusión genera, ¿no? La legislación en este caso, el propio ley de contrato de seguro, dice, ¿no? Contrato de seguro es un contrato que resarce daños, ¿no? Entonces, claro, la legislación dice resarcir daños, ¿no? Entonces metemos, cuando hay un acto ilícito, la compañía de seguros también, ¿no? Es un causante del daño, ¿no? Y el propio Código Civil también confunde eso, ¿no? Son solidarias, ¿no? La compañía de seguros es causante del daño como causante del daño, el causante específico del daño. Es un tema muy complejo que no se puede resolver en estos minutos, porque ya lo veo a Renzo que está ahí, pero lo que sí hay que tener muy claro que son dos categorías completamente distintas. Una cosa es resarcir y otra cosa es indemnizar.
¿no? Y ambas pueden tener fuentes en la ley o fuentes en el contrato, no hay ningún problema. O sea, el tema no está en la fuente de la obligación, el problema está en conocer el contenido de la categoría, ¿no? El resarcimiento es diferente a la indemnización, ¿no? Aun cuando la ley la confunde, como el Código Civil confunde resarcir e indemnizar, como el Código de Defensa y Protección Consumidor confunde medidas correctivas reparadoras, que eso es resarcimiento, ¿no? El hecho de que existe esta confusión terminológica, la manera de poder aclarar el contenido es a través de la doctrina. A través de la doctrina, como no es vinculante, se requiere un cambio legislativo para poner las cosas en claro, ¿no? Muchas gracias. Nuestro sincero agradecimiento muy especial en esta tarde a doctor Rómulo Morales Herbias, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, por su participación en nuestro ciclo internacional de conferencias en Derecho Civil. Doctor Rómulo Morales, esta Corte Superior de Justicia de Junín hará llegar a usted una resolución de reconocimiento y agradecimiento rubricado por el presidente de la Corte, el doctor Luis Miguel Samaniego Cornelio, expresando el agradecimiento sincero por su participación con este interesante tema. Muy agradecido, doctor, por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo a las 6 un evento y cedo la palabra a Renzo. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Y precisamente ya está con nosotros en nuestra plataforma digital desde nuestra Corte Superior de Justicia de Junín. Damos la cordial bienvenida al doctor Renzo Saavedra Velasco, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El tema que el día de hoy va a abordar el doctor Renzo Saavedra Velasco es la responsabilidad por incumplimiento. ¿La culpa siempre debe ser examinada? Es el tema que ha preparado para el día de hoy. Doctor Renzo, muy buenas tardes. Bienvenido. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Como siempre, el agradecimiento por la invitación. Siempre es un placer poder dialogar con miembros de la Judicatura. Es, creo yo, una necesidad imperiosa en el país tener diálogo y en los últimos meses probablemente eso se ha visto bastante más agudizado, ¿no? A ver, yo conversando con miembros de la Corte Suprema, de Corte Superior de Justicia de Junín, llegué a la elección de este tema sobre la responsabilidad por incumplimiento. El tema es ciertamente complejo y es difícil tratar de ser teórico, dogmático, civil, después de haber escuchado la prolijidad de Rómulo en torno a estas categorías. Y yo intentaré algo un poco distinto. Trataré de, si bien apelando a las categorías civiles tradicionales, pues tratar de darle un enfoque parcialmente práctico, para denominarlo de alguna manera, y en otro aspecto tratar de brindarles algunas luces, si cabe el término, eh, sobre lo que sucede en el derecho comparado y eventualmente alguna precisión de índole económica, que son probablemente mis líneas predilectas de investigación. Eh, como el tema es complejo, no quiero eh, irme por las ramas, entonces he tratado de preparar un PPT que nos ayude un poco a reconducir el diálogo y creo yo que también podrá ayudarles a ustedes cuando hayan las preguntas del caso. Obviamente, después de concluir la presentación, lo compartiré con los miembros de la Corte de Justicia para que la compartan con aquellos que lo crean conveniente para su revisión, ¿no? A ver, lo que me interesa es ver algunos aspectos muy, muy puntuales, ¿ya? Y espero que se pueda compartir y ya está. Responsabilidad por incumplimiento, ¿ya? A ver, vayamos por el principio, ¿ya? He puesto, he establecido un marco general de discusión para que podamos no perdernos en una maraña tan compleja de discusión y que tiene pues décadas en el derecho comparado y en el Perú también tiene otras tantas, ¿no? Un marco general, ¿ya? En materia obligacional, el Código Civil, uno puede afirmarlo casi sin temor a equivocarse, que es un código de índole decimonónico. Obviamente, cuando uno escucha esta frase que es decimonónica, obviamente sabe que se refiere a que es un código de influencia del siglo XIX, por ejemplo, con el Código Civil francés, ¿no? Pero más allá de esta denominación descriptiva,
uno tiene que entender qué consecuencias trae aparejada que un código civil, o por lo menos una sección de un código civil, como es las obligaciones, tenga una influencia decimonónica. Por ejemplo, ahí les he colocado 4 elementos de trascendencia para el análisis de lo que vamos a conversar hoy. Por un lado, el objeto de la obligación es siempre entendida como la prestación. Y esto es algo que inclusive académicos de fuste del Perú que tienen una oposición contraria, pienso sobre todo en el profesor Gastón Fernández Cruz, reconocen sin mayor inconveniente. Cuando uno hace una revisión de las obligaciones facultativas en el Código Civil, pues encontrará que el legislador ha creído conveniente explicitar que la prestación es el objeto de la obligación. Entonces, obviamente, por extensión, podemos todos los demás lectores concluir que para el legislador peruano el objeto de la obligación es la prestación, en términos generales, no solamente para la obligación facultativa, evidentemente. Entonces, un primer reconocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque como alguno de ustedes sabrá, con mayor o menor precisión, en las últimas 8 o 9 décadas se ha discutido muchísimo sobre la sustitución del objeto de la obligación por la prestación para colocar otro eje de análisis que es la utilidad o el denominado bien debido como eje del objeto de la obligación. Pero en el Código Civil peruano, para bien o para mal, la definición acogida es esta bastante más clásica, decimonónica, como mencionábamos. Esa es una primera cosa, que está explicitado en el Código Civil. La segunda cosa que uno puede entender o como consecuencia natural de que nuestro código en materia obligacional sea decimonónico es que los eventos que impactan en el objeto, frustrando así el cumplimiento, producen una novación. Yo sé que esto es una palabra fuerte porque obviamente uno tiende no a verlo cuando se suele estudiar este tema en obligaciones. Sin embargo, cuando uno revisa la normativa, y pienso sobre todo en la teoría del riesgo, el Código Civil dice explícitamente que se extingue la obligación primitiva y se sustituye por una nueva cuyo nuevo objeto, precisamente, es una prestación distinta. Por ejemplo, la prestación sustitutoria que se desenvuelve en la indemnización resarcitoria por incumplimiento. Obviamente aquí yo, tomando partido o alguna precisión de lo que ha explicado correctamente Rómulo, yo creo que para simplificar un poco el discurso, si bien me adhiero a la diferencia que plantea Rómulo entre indemnización y resarcimiento, también debo reconocer desde un punto de vista práctico que el legislador peruano ha sido poco prolijo en el uso del término indemnización. Entonces yo podría decir, y creo que con utilidad, de que el legislador peruano ha permitido una diferenciación entre indemnización en sentido estricto, una indemnización que no tiene propósito resarcitorio, que no tiene como propósito volver al status quo ante, como mencionaba bien Rómulo, y aquellas indemnizaciones que sí tienen este propósito. Entonces, obviamente, de esta manera yo podría entender y explicar por qué, por ejemplo, la indemnización para los supuestos que mencionaba Rómulo, por ejemplo, la expropiación, etcétera, se denomina indemnización, y por qué cuando habla de responsabilidad civil, por ejemplo, extracontractual, también habla de indemnización, pero es una indemnización de un tipo distinto, que es una indemnización resarcitoria. Y también me permitiría explicar por qué, por ejemplo, cuando el Código Civil peruano habla de en el enriquecimiento sin causa, impropiamente también lo reconozco, de indemnización como remedio frente al supuesto de enriquecimiento sin causa, lo que yo puedo decir que es un tercer tipo de indemnización, una denominada indemnización restitutoria. Y de esa manera, pues, acogiendo la impropiedad terminológica que ha utilizado el legislador peruano, pues darle alguna manera de solucionar el inconveniente sin tener que señalar solamente que está mal, sino encontrar una vía de solución, creo yo, bastante sencilla, simplemente una diferencia de tipo lexical, pero que también tiene una diferencia de contenido relevante, ¿no? Una segunda cuestión importante, insisto, en el supuesto de la teoría del riesgo, el Código Civil menciona explícitamente lo que he mencionado, de que hay una novación cuando el objeto de la obligación, la prestación, se ve frustrado, imposibilitado, perdido, y esta obligación se ve alterada, modificada, novada, creándose una nueva cuyo contenido es la obligación indemnizatoria con propósitos resarcitorios, como acabo de mencionar. La tercera cuestión que demuestra que el Código Civil peruano es de
carácter decimonónico es el hecho de que la diligencia se establece, aquí yo lo he colocado claramente entre comillas porque merece una explicación que vamos a tratar de darle a lo largo de los próximos minutos, que la diligencia se establece como una eximente de responsabilidad. Esto sí con pinzas porque dependerá mucho de cómo entendemos el término eximente y el rol que tiene la diligencia para liberar, así también en términos amplios, de responsabilidad al deudor incumplidor. Y esto nos permitirá vincularnos con la diferencia entre criterios de imputación producto de responsabilidad por incumplimiento, que también veremos en su oportunidad. Y la cuarta cuestión relevante es que el caso fortuito y la fuerza mayor se reconducen a una categoría más amplia, más general, que es la categoría de la causa no imputable. Cuando uno, por ejemplo, revisa el artículo 1315 del Código Civil, todos ustedes lo recordarán, dice el caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable. Cuando uno dice eso, y después, si tiene la oportunidad de revisar la exposición de motivos elaborada por el profesor Felipe Osterling, llega claramente a la conclusión de que en la mente del profesor Osterling existía una categoría genérica, la causa no imputable, dentro de la cual se incorporaba el caso fortuito de la fuerza mayor. No es que el caso fortuito de la fuerza mayor sean las categorías abarcantes, es exactamente a la inversa. Son simplemente tipos dentro de un género más amplio. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando uno resalta la circunstancia de que el legislador considera que la causa no imputable es la eximente general de responsabilidad, pues podrá hilar con mayor facilidad una vinculación potencial entre el literal D que acabo de mencionar y el literal C, que vamos a conversar más adelante. Estas son las cuestiones básicas para entender por qué nuestro código es decimonónico. Hay ciertamente más características, pero en términos generales podemos decir que son estas. Algunas normas relevantes, algunas de las cuales ya he mencionado. El artículo 1314, que como ustedes saben bastante bien, explicita la idea de que el deudor no es responsable por el cumplimiento parcial tardío o defectuoso siempre que este ocurra por la aplicación de la diligencia ordinaria. Vale decir, la lectura que se suele hacer de este artículo, veremos también más adelante si esto es cierto o no, se establece de que la diligencia, por lo tanto, se establece, como hemos dicho en el literal C, como eximente a responsabilidad. Si yo he incumplido una obligación, pero a pesar de ello he sido diligente, he sido cuidadoso, pues no seré responsable por las consecuencias negativas, económicas y legales que dicho incumplimiento debería traer aparejado para el deudor. En el 1315, en segundo lugar, como ustedes también saben, establece esta idea de que el caso fortuito de la fuerza mayor es la causa de imputable. Entonces, nuevamente nos vinculará a esta relación con el 1314. Yo aquí anticipo una idea que es importante tanto desde un punto de vista sustancial cuanto desde un punto de vista procesal. Cuando uno ve los elementos de prueba que diferencian el 1314 con el 1315, pues llega a una conclusión bastante sencilla. La diligencia es una prueba de índole negativa, es un hecho negativo, porque tengo que probar la ausencia de culpa para no ser responsable. Esto queda aún más claro cuando yo vinculo el 1314 con el artículo 1329, que establece la presunción de culpa leve cuando se verifique un incumplimiento contractual. Pues evidentemente la carga probatoria de la no culpa corresponde al deudor incumplidor. Y el 1315, en cambio, es una prueba de carácter positiva. Yo tengo que probar el advenimiento de un evento que califique con las tres características, por lo menos sobre la base de la interpretación general del 1315, que sea irresistible, imprevisible y soportable. Estas tres características se interpretan, repito, desde un punto de vista usual, tradicional, como copulativas. Tiene que presentarse las tres a la vez. Sabemos bastante bien que a nivel interpretativo, doctrinal y eventualmente también jurisdiccional, pero fuera del campo del Poder Judicial, me refiero al arbitraje, la interpretación en ocasiones ha sido disímil. Se ha establecido que el caso fortuito de la fuerza mayor no necesariamente debe tener las tres características antes mencionadas, bastaría una o eventualmente dos, dependerá fundamentalmente de la noción
que sobre el tema tenga el llamado a resolver la controversia o la posición teórica que acoja el académico que ha llevado adelante una investigación sobre el punto. Pienso, por ejemplo, nuevamente en el profesor Gastón Fernández Cruz, en un texto en coautoría con Leiser León, en el cual justamente llegan a este planteamiento, ¿no? De que el caso fortuito de la fuerza mayor no necesariamente deben presentar las tres características copulativas, lo cual es una posición claramente discrepante con, por ejemplo, la idea que tenía el profesor Felipe Osterling respecto a esta característica coetánea, conjunta de estas tres características. El 1325, en cambio, nos interesa fundamentalmente, simplemente recordamos su contenido por esta idea de la responsabilidad del deudor por los terceros de los cuales se vale en el cumplimiento contractual, y más aún el Código Civil dice explícitamente que son por sus hechos culposos o dolosos. Y el 1328, también lo sabemos todos, es esta idea de la nulidad de las cláusulas de limitación o exoneración de responsabilidad, siempre y cuando sean por culpa inexcusable o dolo. Simplemente les pido que estas normas relevantes las tengan en mente porque van a ser el eje, para bien o para mal, para las posiciones que sobre este punto se han erigido, tanto a nivel doctrinal cuanto sobre todo en algunos pronunciamientos que valdría la pena mencionar. Entonces vayamos a la pregunta eje, ¿no? La pregunta previa que responde la pregunta general de la presentación del día de hoy. ¿Cuándo el deudor es responsable? Bueno, aquí hay, como saben ustedes bien, hay dos grandes posiciones. Una posición tradicional, que es la posición de la responsabilidad subjetiva, que es justamente la pregunta base de esta presentación. La culpa siempre debe ser evaluada. Desde el punto de vista de la responsabilidad subjetiva, parecería ser que la respuesta es un sí contundente. Siempre requiere ser examinada, porque de lo contrario, si es que no se ha acreditado la falta de diligencia, la culpa del deudor en el incumplimiento, pues el deudor no debe ser imputable y no se le debe establecer las consecuencias lesivas jurídicas y económicas del incumplimiento. El sustento de esta interpretación, por lo menos en sede nacional, no me quiero extender, por lo menos en este momento, sobre las potenciales explicaciones distintas. Es, por ejemplo, en el Perú, la exposición de motivos del profesor Felipe Osterling, donde deja explícitamente anotado que el artículo 1314 es el eje de la responsabilidad civil por incumplimiento en el Perú, razón por la cual siempre se requerirá la acreditación de la culpa para la aplicación de las consecuencias. Insisto, esto está claro de la exposición de motivos del profesor Osterling. También está claro de manera apabullante en las sentencias expedidas incluso a nivel de casación en el Perú. Creo que no hay mayor discusión en el Perú sobre que el sistema de responsabilidad civil por incumplimiento en el Perú es subjetivo. No hay mucha duda. Sin embargo, esto merece ser acotado. Veremos por qué. O sea, ¿cómo acreditamos, más allá de la exposición de motivos, más allá de las opiniones teóricas sobre el punto? Bueno, el Código Civil es bastante contundente, ¿no? En 1314, cuando establece la diligencia como eximente, entre comillas, cuando define en el 1318, en el 1319 o en el 1320 al dolo, la culpa inexcusable y la culpa leve, respectivamente, como elementos de la responsabilidad. Uno debe pensar en términos lógicos, ¿no? Si la responsabilidad no es subjetiva, ¿qué sentido tendría que el legislador le tome atención, se detenga a explicar estos supuestos de elementos subjetivos? Sería innecesario. ¿Por qué? Porque obviamente la responsabilidad objetiva pues, no requeriría este nivel de precisión. Lo mismo sucede con el 1321, que es la norma, por lo menos ancla, tanto a nivel judicial como doctrinal, para establecer el quantum resarcitorio, porque como ustedes saben bien, este artículo establece no solamente la graduación de culpas, sino adicionalmente el nivel de responsabilidad a nivel de cálculo de daños que se establece dependiendo de cuán reprobable sea la conducta de incumplimiento. Como sabemos bien, la lectura literal del artículo establece que el deudor es responsable por los hechos dolosos o culposos, siempre y cuando sean consecuencia inmediata y directa de dicho incumplimiento. Sin embargo, si uno establece una lectura contrario sensu, una interpretación sensu contraria de este artículo, llega a la conclusión de que en el caso de la responsabilidad por culpa leve,
hay una responsabilidad limitada de las consecuencias inmediatas y directas y previsibles, mientras que para el dolo la culpa inexcusable es las consecuencias inmediatas y directas que sean previsibles y además las imprevisibles. Entonces es importante este artículo, porque nuevamente nos demostraría que el elemento clave para establecer las consecuencias de responsabilidad en el Perú, por lo menos, es el elemento subjetivo y no el objetivo. Nuevamente, el 1328 establece la nulidad de ciertas cláusulas que limitan o exoneran de responsabilidad por dolo o culpa inexcusable. Nuevamente, este artículo sería absurdo si es que nuestro sistema de responsabilidad civil fuese objetivo. No se requeriría acreditar ninguna de las dos características, el dolo, la culpa inexcusable, la culpa leve, y más aún sería absurdo prohibir una liberación de responsabilidad por estos supuestos, porque justamente el deudor sería responsable con prescindencia de si hay dolo o culpa. Y más aún, simplemente como cierre del argumento, 1329, al establecer una presunción de culpa, pues demostraría que en nuestro país, para que se active la responsabilidad por incumplimiento, pues se requiere la culpa. Por ese lado, creo yo que no hay mucha discusión. Sin embargo, como siempre sucede a nivel académico, hay algún nivel de discusión. La responsabilidad objetiva, como sabemos bien, supone la acreditación del incumplimiento del deudor, o la mera acreditación del incumplimiento del deudor es por sí mismo suficiente para que exista responsabilidad, salvo, por supuesto, el advenimiento de la causa no imputable. Si se dan cuenta, hay una inversión. En la culpa o la responsabilidad subjetiva, el deudor no es responsable sino hasta que se acredite su negligencia. En el caso de la responsabilidad objetiva, el deudor es responsable salvo que el deudor pueda acreditar que no fue imputable. Si se dan cuenta, insisto, hay una inversión del punto de partida y por consecuencia también hay un cierto nivel de inversión de cargas probatorias. ¿Cuál es el sustento? Aquí también, aunque por curioso que les parezca, también está en la exposición de motivos del libro del Código Civil elaborado por el profesor Felipe Osterling. Osterling, cuando menciona y hace la explicación del 1315, dice claramente que si bien el 1314 establece la regla general de imputación de responsabilidad, el 1315 es un supuesto de excepción. Un supuesto de excepción que se activa en uno de dos supuestos. Supuesto 1, cuando la ley altere la regla, o sea, hablemos de una ley especial, y en un segundo orden de ideas, cuando las partes en ejercicio de su autonomía privada, pues modifiquen el mecanismo de imputación. Entonces, si queremos, insisto, el texto de Osterling nos ayuda para entender el rol del 1314 y el 1315. ¿Por qué digo esto? Porque hasta cierto punto se discutió a nivel de academia qué sentido tenía tener un artículo como el 1314 que te liberaba de responsabilidad con la prueba negativa de la ausencia de culpa y por otro lado tener un supuesto de exoneración de responsabilidad como el 1315 que te libera de responsabilidad con una prueba de carácter positivo. Si se dan cuenta, son elementos de prueba antagónicos y son explicaciones antagónicas. O sea, los países deben elegir uno de los dos mecanismos de liberación, o la diligencia o la causa no imputable, pero no ambos a la vez. Sin embargo, creo yo que de manera sencilla, coherente y sin mayores complejidades, el doctor Osterling dio un sentido a esta relación aparentemente conflictiva entre los dos artículos. El 1314 es el artículo general, es el artículo que se aplica en el 99.99% de los casos, y el 1315, en cambio, es el supuesto de excepción, que se acreditará solamente en aquellos casos, o mejor dicho, que se exigirá o se debe exigir judicialmente solamente en aquellos casos en los cuales la ley así lo disponga o las partes lo hayan estipulado. Esto no significa, por supuesto, que si el deudor puede lograr acreditar la causa no imputable, a pesar de que la ley no establezca esto como exigencia, y a pesar de que el pacto no lo establece, no significa que no pueda acreditarlo. El sentido de la frase del profesor Sterling es la siguiente: como el nivel de exigencia probatoria para el 1315, la causa no imputable, es más alta, pues obviamente el deudor estaría en mejor posición
pues colocado con la prueba más sencilla de la diligencia. Y con eso sería suficiente. En cambio, si en términos prácticos, el deudor sí tiene esa prueba, porque es indiscutible que se ha verificado un evento de causa no imputable, pues entonces estará en mejor posición acreditándole ella y no teniendo que enfrentar la tarea de probar su ausencia de negligencia. Un ejemplo sencillo puede ayudarnos a comprender. Si el pacto establece que se aplica la regla general 1314 y sin embargo ha acaecido un supuesto de un terremoto que ha destruido la fábrica aquí y por lo tanto imposibilita la ejecución de la producción que había sido comprometida a un cliente, pues es evidente que el deudor le bastaría en principio acreditar este evento por demás conocido del terremoto para liberarse de responsabilidad. Esto, ciertamente, asumiendo que el contrato celebrado entre las partes no haya establecido un nivel de agravación de responsabilidad más amplio. Obviamente esto depende de cada caso en concreto. ¿Cómo llegamos a esta conclusión más allá de la discusión del profesor Osterling? Bueno, en el anteproyecto de reforma al Código Civil, presidido por el profesor profesor Gastón Fernández Cruz, el profesor Fernández ha propuesto nuevos textos de 1314 y 1315. En el caso del 1314 deja claramente establecido ya no que se requiere la prueba de la diligencia para liberarse, lo que se establece es algo claramente distinto, es el deudor es responsable si es que no logra acreditar que ha cumplido la prestación de acuerdo a lo que dice el 1220, que el artículo 1220, por lo menos en el nuevo texto que se propone, es la norma que establece los principios de identidad e integridad del pago. Entonces, obviamente, la situación va en esta dirección. O sea, basta que aunque no se verifique justamente aquello que el acreedor esperaba para que en automático el deudor sea responsable, sin tener que entrar a la discusión o prueba de diligencia o negligencia. Aunque yo reconozco que en esta reforma, anteproyecto de reforma al Código Civil, a mí siempre me ha llamado mucho la atención de que el profesor Fernández haya modificado el 1314, pero no haya hecho lo propio con el 1318, 1319, 1320. Ciertamente hay una explicación para ello que no voy a profundizar en esta situación, pero habría sido más sencillo a nivel de discurso probablemente una sustitución más plena por un régimen objetivo, pero la situación no amerita mayor comentario. ¿Qué sustentos normativos tenemos en esta dirección? El 1314, el 1315, bajo la óptica del profesor Felipe Osterling, el 1316, que establece la imposibilidad como mecanismo de extinción de la obligación siempre y cuando sea por causa no imputable, y en el caso de que sea imputable, la activación de la responsabilidad. El 1316, tal cual está redactado, permite una interpretación objetiva. Y ciertamente el artículo 1325 es el caballito de batalla para muchos de los que tienen una lectura objetiva. Uno dirá, pero si el 1325 establece que el deudor es responsable por los hechos dolosos o culposos de los terceros de los cuales se vale. Sí, pero la interpretación que se hace es la siguiente. Acreditada la responsabilidad culposa de los terceros, la responsabilidad del principal, del deudor, es automática. Si es automática, significa que ya no tiene que acreditarse ni el hecho doloso o culposo del propio deudor, sino basta simplemente el hecho doloso o culposa de los terceros. Si ustedes se dan cuenta, hay una relación subjetiva respecto de los terceros que ejecutan la prestación en términos materiales, pero hay una responsabilidad objetiva del deudor frente al acreedor insatisfecho. Esa es una interpretación en ese sentido. Por ejemplo, en España la planteó ya hace muchos años el profesor Jordano Fraga. Y obviamente el profesor Jordano Fraga también se reconducía a autores italianos que interpretaban el artículo 1218 del Códice Civil. La situación no es tan novedosa, pero vale la pena mencionarlo. Este es el contexto, tanto normativo, legislativo, de producción del código, y también es a nivel teórico es lo que estamos. Entonces venimos a descender en la última parte de la presentación para respetar el tiempo que me han dado y tener, si cabe, por supuesto, e interés, una estación de preguntas, ¿no? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos muestra el derecho comparado? O sea, para
tener ya una arista ya no solamente dentro de lo que pasa en nuestro derecho nacional, ver qué pasa afuera. Bueno, aquí yo utilizo una categoría del profesor Rodolfo Sacco y de la Escuela Turinesa del Derecho Comparado, que se menciona los genotipos. O sea, los genotipos, ¿qué son? Son las grandes respuestas que existen frente a una categoría jurídica. Por ejemplo, en materia contractual existe fundamentalmente 4 genotipos de derecho de noción de contrato. Por ejemplo, el contrato intercambio, que es la noción de contrato del common law, ¿no? Que el contrato se presenta en aquellos casos donde un promitente le promete a su contraparte, el promisario, ejecutar una conducta y el promisario recíprocamente le promete al promitente otorgarle una conducta u otro beneficio. O sea, vale decir, si ustedes se dan cuenta, es la noción de contrato con prestaciones recíprocas. O sea, doy para que des, do des. O sea, si yo verifico que existe prestación y contraprestación, bajo el sistema de common law, ahí hay un contrato. Es una noción, es un genotipo básico de contrato, que obviamente no es la categoría que tenemos en el Perú. Nosotros en el Perú tenemos una noción, por ejemplo, de contrato-acuerdo. El contrato es el acuerdo entre 2 o más partes, etc. Obviamente, ¿por qué me interesa destacar esta idea? Porque existen múltiples países que responden al mismo genotipo, pero aún dentro del mismo genotipo pueden haber diferencias. No es lo mismo la noción de contrato intercambio del common law estadounidense del common law inglés, al igual que no es lo mismo la noción de contrato consenso del Perú con la noción de contrato consenso de Italia, Francia, etc. Entonces, ¿por qué me interesa este matiz? Porque en materia de incumplimiento también existe lo propio. Existen 3 grandes genotipos, por lo menos yo identifico 3, que son aquellos supuestos que establecen que el incumplimiento se verifica con la mera no materialización de la conducta prometida. Ese es que es un supuesto. Yo me comprometí que iba a entregarte un celular, no te entregué el celular, basta con que exista la falta de entrega para que en automático se califique esto de incumplimiento. O sea, si se dan cuenta, la inejecución física es sinónimo de incumplimiento. La segunda categoría, esto tiene implicancias que vamos a ver en breve. La segunda categoría o idea es el incumplimiento solamente se entenderá si es que se ha infringido un deber jurídico. Y obviamente esta infracción de un deber jurídico pues supone la imputabilidad. Esta segunda categoría, ustedes se darán cuenta, se parece mucho a lo que somos nosotros. Por no decir que el Perú se inserta en esta segunda categoría. La primera categoría es el sistema del common law. La segunda es el esquema del derecho civil continental de índole italiano-francés. Y el tercero son aquellos genotipos que evaden la responsabilidad de definir qué es incumplimiento, pero ponen ejemplos de incumplimientos. Esto es lo que sucedía en el sistema alemán antes de la reforma del derecho de obligaciones de principios del siglo, de 2002. En esta reforma justamente se modificó esta noción, pero la noción tradicional o la manera tradicional en la que existía la regulación de incumplimiento en Alemania era esta, no se definía el incumplimiento, no existía una definición de incumplimiento, tan es así que con la reforma al BGB se incorporó por fin una noción de incumplimiento. Una palabra, ni siquiera una noción, una palabra que sea capaz de definir el incumplimiento. Y simplemente se regulaban hipótesis particulares. Estas son las 3 maneras de reacción. ¿Por qué nos interesa? Lo vamos a ver ahorita, en un segundo. Existen fenotipos, que son la manera en que estos genotipos se manifiestan en los hechos. Por ejemplo, les decía yo, el primer genotipo responde al common law. El segundo genotipo responde al Francia e Italia, y el tercero a Alemania. Por ejemplo, en el caso francés e italiano, hay puesto 2 sistemas que responden a un mismo genotipo, pero que fenotípicamente son distintos. O sea, si yo le dijera a un francés o a un italiano, tu sistema de incumplimiento es exactamente igual que el de Italia o Francia, recíprocamente, ambos me tirarían mi trabajo de investigación y dirían, estás hablando tonterías. Mi derecho distingue en estas cuestiones, que Italia o Francia no distingue.
Y eso es cierto, porque si bien a nivel de genotipo las situaciones responden a un mismo principio común, hay manifestaciones distintas. La manera más sencilla que yo tengo para explicarles esto es pensar en un gemelo. Ustedes saben que un gemelo cigótico es genéticamente al 100% igual que su gemelo. Son exactamente iguales. Sin embargo, para aquellos que han tenido la oportunidad de conocer a una pareja de gemelos cigóticos, sabrán que a pesar de ser exactamente iguales a nivel genético, son distintos, tienen pequeñas diferencias, pequeños matices físicos que permite a uno diferenciarlos, distinguirlos, ya sin entrar al elemento ético, moral, cualidades o aptitudes. Me refiero simplemente al elemento físico. Eso es exactamente lo mismo que pasa en este caso. Francia e Italia responden a un mismo principio común, que es el incumplimiento de un deber, pero tienen manifestaciones distintas, que son importantes a nivel operativo. Entonces, ¿a qué nos parecemos más? El Perú. Bueno, nos parecemos más a Francia e Italia. Entonces, obviamente lo que nos correspondería es, dentro de estos dos sistemas, pues, ver a cuál nos adherimos por la mayor similitud. Claramente, al cómo no nos parecemos, claramente el sistema alemán, previo a la reforma, tampoco nos parecemos. Disculpen. Para plantear la gran pregunta, ¿cómo queda la responsabilidad subjetiva? O como era la pregunta del inicio de la presentación. ¿Siempre debe examinarse la culpa en el sistema peruano? Y la respuesta es que no. Estoy diciendo, pero si todo lo anterior me demostraría que siempre se tiene que demostrar la culpa. Es que la respuesta es no por lo siguiente, porque tenemos dos grandes ejes que hay que tomar en cuenta a pesar de todo lo previamente establecido. No hemos tomado en cuenta, hasta el momento solamente hemos tomado en cuenta lo que dice la ley y lo que dicen los académicos con base a la ley y lo que lo que dijo el legislador al promulgar la ley. Eso es lo que hemos examinado. Lo que no hemos examinado es el case by case, o sea, el caso a caso. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren, pensemos en lo siguiente. Yo he establecido un contrato común y silvestre, un contrato de arrendamiento, un contrato de compra-venta, el contrato que a usted se les ocurra. Aún haciendo un contrato típico, lo que yo puedo establecer son cláusulas atípicas que materialicen intereses particulares de alguna de las dos partes contratantes. Cuando me refiero a atípicas, me refiero a inusuales, no atípicas en el sentido de tipicidad legal, ¿no? Porque puede suceder que haya cláusulas que son típicas legalmente, pero que sean utilizadas en sentido distinto. Pongo un ejemplo para no excederme en la teorización. Cuando uno estudia compraventa, estudia, por ejemplo, en las modalidades de compraventa de bien futuro, que como ustedes saben está sometida a la condición suspensiva de que exista el bien materia de la venta. Pero también tenemos el contrato de compraventa de esperanza incierta, un contrato en el cual el adquirente se obliga inclusive a pagarle al vendedor pese a que el bien no existe y pese a que el bien no llegue a existir nunca, con lo cual asume el riesgo de la inexistencia del bien. ¿Por qué me interesa destacar este punto? Y eso me vincula a la exposición de Rómulo Morales. Rómulo decía con razón, por ejemplo, que uno puede asumir el riesgo de que sucedan ciertas cosas y asumir las consecuencias económicas de este evento. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el caso del contrato de compraventa de esperanza incierta. El comprador asume el riesgo de la inexistencia del bien y pese a ello se activa su desembolso, su obligación de pagar. ¿Por qué me interesa también distinguir esto? Porque a nivel obligacional es importante distinguir estas dos categorías. Una cosa es asumir un riesgo y otra cosa es asumir una obligación. Cuando yo asumo una obligación, yo asumo el compromiso de ejecutar una conducta que es capaz de satisfacer por sí misma el interés ajeno. Esa es la noción básica de obligación. En cambio, cuando yo asumo un riesgo, lo que estoy diciendo es, a pesar de que yo no esté habilitado o autorizado con mi conducta a lograr el objetivo o evitarlo, en una obligación de no hacer, por ejemplo, yo igual soportaré las consecuencias económicas lesivas de este riesgo materializado. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque justo en el campo de la autonomía privada hay esquemas, no solamente del contrato de compraventa de esperanza incierta, no solamente del contrato
de la promesa o el hecho de un tercero que explicaba el profesor Morales, sino tenemos otros esquemas, por ejemplo, los modelos contractuales estadounidenses, en las cuales yo asumo el riesgo de que ciertas circunstancias se materialicen, típicamente en una obligación, por ejemplo, perdón, en un pacto de indemnidad. Yo asumo el riesgo de mantener indemne a mi contraparte pese a que la conducta que permite evitar esta consecuencia no esté a mi alcance. Por ejemplo, yo asumo el riesgo de que los terceros ajenos al contrato, ninguno de ellos demande a mi contraparte. Dirán, pero esos terceros, ¿por qué lo demandarían? Bueno, porque, por ejemplo, típicamente en el campo del derecho laboral, el trabajador de una empresa de tercerización e intermediación podría considerar de que su verdadero empleador es la empresa que recibe el servicio de intermediación o tercerización y de esa manera buscar alcanzar a esta empresa. Lo que puede hacer la empresa que presta el servicio de tercerización o intermediación, es decir, si eso sucediese, y es una cláusula por lo demás bastante típica en estos contratos, yo asumo las consecuencias económicas que te van a significar a ti el eventual sentencia favorable expedido por el Poder Judicial. Ahí no hay una obligación, porque si se dan cuenta, qué obligación, qué conducta de la empresa de service, de tercerización, intermediación o tercerización, es capaz de evitar el juicio. No hay conducta. Y sin embargo, esta empresa asume las consecuencias lesivas de este evento. Es perfectamente posible y es bastante usual, por lo demás, en este tipo de pactos. Como se darán cuenta ustedes también, en esta hipótesis, es absurdo siquiera establecer un estudio de la culpabilidad. Basta la mera verificación del evento deducido como riesgo para que se active inmediatamente la responsabilidad, sin nada más que ello. Tenemos un supuesto típico, sencillo, concreto, de cómo, por pacto, yo puedo establecer una regla distinta. Y podemos pasar a reglas un poco más típicas, por llamarlo de alguna manera, más usuales. El 1328 establece, por ejemplo, que son nulos las cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad sobre materias de dolo, culpa inexcusable, pero una interpretación en su contrario permitiría, por lo tanto, los pactos de agravación de responsabilidad. Esto supondría, por ejemplo, que las partes pueden pactar que una de las partes, el deudor, por ejemplo, responderá inclusive frente a un evento de caso fortuito fuerza mayor. Puede suceder. Si ello sucede, una agravación de responsabilidad, llegamos a una situación exactamente del mismo cariz a una de responsabilidad objetiva. Y no solamente una responsabilidad objetiva, puedo llegar a ser a un nivel, como en el ejemplo que acabo de proponer, yo me hago responsable inclusive en eventos como inundaciones, como terremotos, como etcétera, etcétera. Fenómenos de guerra externa, como con lo que estamos conversando últimamente en las redes sociales, producto del caso ruso-ucraniano, o me hago responsable por pandemias, con el caso COVID. Yo podría llegar a agravar mi responsabilidad a tal punto, a tal nivel, que en verdad lo que yo estaría creando es un supuesto de responsabilidad absoluta, similar al genotipo del common law, en el cual el mero incumplimiento produce responsabilidad con prescindencia de cualquier elemento de imputabilidad. Puedo llegar yo a este nivel. Y esos esquemas, insisto, están dentro de la literalidad del Código Civil en términos de interpretación al contrario, o se materializan a través de la circulación de modelos contractuales. Ciertamente la discusión que queda sobre el tapete es hasta qué punto la importación de estos modelos contractuales es lícito de acuerdo a la normativa peruana. Y sobre ese tema podemos discutir largo y tendido. Y el último punto que deberemos tomar en consideración para eventualmente modificar nuestra interpretación sobre si la culpa siempre tiene que ser examinada es el impacto del órgano resolutor. Como he mencionado hace ya varios minutos, en el caso del Poder Judicial es casi indiscutible, es casi unánime, pacífico en los pronunciamientos expedidos por el Poder Judicial de que la responsabilidad por incumplimiento es subjetiva. Sin embargo, esta interpretación es claramente distinta en materia arbitral y ya ni qué decir si es que uno elige como árbitro que va a conocer la controversia a una persona que tiene como asunción básica una interpretación objetiva de la responsabilidad. En ese caso, con prescindencia
de que lo que diga la normativa, yo eventualmente podría llegar a una resolución que establezca una responsabilidad objetiva, repito, a pesar de que nuestro Código Civil establezca explícitamente una norma o una responsabilidad de tipo subjetivo. El elemento es importante, ¿no? Cómo el impacto de la autonomía privada y el impacto del órgano resolutor puede sustituir, reemplazar, invertir el esquema de responsabilidad más allá de lo que hemos conversado en estos minutos. Creo que ha sido el tiempo concreto y que hemos pactado, y les agradezco el tiempo dispensado. Estoy dispuesto a responder cualquier duda y que puedan tener sobre esta materia. Queremos expresar el agradecimiento muy especial a nombre de nuestra Corte Superior de Justicia de Junín al doctor Renzo Saavedra Velasco por su participación con este interesante tema que nos ha abordado el día de hoy. Con su permiso, doctor, entonces vamos a invitar a los participantes que se encuentran en nuestra plataforma digital, si hubiera alguna consulta con respecto a este tema muy interesante que ha abordado el día de hoy el doctor Renzo Saavedra, pues vamos a dar la oportunidad para que puedan formular sus inquietudes. Vamos a ver, invitamos entonces a los participantes en nuestra plataforma para que puedan formular su pregunta correspondiente. Vamos a ver, estamos invitando cordialmente si hubiera alguna consulta de parte de los asistentes a nuestra plataforma. Bien. Doctora, parece que no tenemos alguna consulta, realmente ha estado claro, pero queremos pedirles, de repente ha quedado algún tema, algún punto que quiere hacer algún acote final, por favor. Adelante usted. No, bueno, mi último comentario que podría hacer sobre este punto es que creo que nos enlazaría a una conversación distinta, ¿no? Y más compleja, que es la gran pregunta en estos casos es la autonomía privada, que es uno de los grandes motores a la modificación de la respuesta normativa del Código Civil. ¿Qué límites conoce, no? Porque obviamente algunas personas discuten, de hecho se ha discutido en el Perú hace 6, 7 años, pero a nivel fundamentalmente de aulas universitarias, no tanto a nivel judicial, ni siquiera arbitral, es si estos pactos pueden eventualmente ser cuestionados por sí mismos, ¿no? Sea porque contravienen la lógica imperativa del Código Civil, asumiendo que estas normas de responsabilidad 1314, 1315, todas las que hemos mencionado son normas imperativas y por lo tanto no cabe interpretación al contrario o pacto en contrario, o asumiendo que son lícitas, que si hay autonomía privada, si esta autonomía, cuando es ejercitada en términos concretos, en verdad incurre o se cae en un supuesto de mala fe, o se incurre en un supuesto de abuso de derecho, que también son cosas que se elevaron mucho, insisto, solamente en ciertas sedes, cuando hace aproximadamente 10 años atrás, bajo el gobierno de Alan García, se estableció un agravamiento de responsabilidad de las empresas, incluso en caso de los accidentes de trabajo, en los supuestos de seguridad y medio ambiente también, ¿no? Que establecían supuestos de responsabilidad no solamente objetiva, sino con capacidad de alcanzar y escalar en la escala de las empresas hasta la cabeza, hasta la gerencia. Entonces, como ustedes comprenderán, cuando esto sucedió, las empresas y sobre todo los gerentes buscaban un mecanismo de tutelar, que sus grandes dos esquemas de tutela fueron la contratación de seguros, cuando era posible económicamente para la empresa asumirlos, y en segunda instancia era establecer vía pacto con sus subcontratistas o subcontratistas una, una acotación de responsabilidad que no es propia en 1328, es una responsabilidad distinta, o una acotación de responsabilidad distinta. Y la había discusión sobre si es que esto se consideraría eventualmente abusivo. O sea, yo por ejemplo, la empresa matriz, la empresa que recibe el servicio, pone como condición y se establece esto en el contrato para la empresa intermediadora o tercerizadora, que la intermediadora tercerizadora asumirá todas las consecuencias lesivas, no solamente derivadas de la actuación de sus dependientes, sino adicionalmente de los accionistas, de las subcontratistas eventualmente, por poner un ejemplo tonto. O que también asume la responsabilidad por la infracción de normas de libre competencia, o también asume la responsabilidad por supuesto de infracción de normas de derecho a autor, el supuesto de propiedad intelectual.
como ustedes saben, en el Perú abundan las empresas que usan software pirata. Entonces, cuando se pactaba esto, era casi una determinación de responsabilidad permanente, una espada de Damocles frente a muchas empresas contratistas y subcontratistas, porque en cualquier momento podía demandarla, o sea, formalmente podía hacerlo. Entonces, en esos casos se discutió, insisto, a nivel académico sobre todo, si ese conocimiento sobre el contexto en el que nos movemos establecía un pacto abusivo, si es que en verdad ese conocimiento y no objeción por parte de la contraparte al celebrar estos contratos no significaba por sí mismo una renuncia a este tipo de cuestionamientos, etcétera, etcétera. O sea, este tipo de cosas que simplemente están en la materialización, en los ejemplos de lo que hemos discutido hoy, pues todavía no ha entrado a ser dialogado con el Poder Judicial en casos, ni menos incluso en estos espacios de eventos académicos. Y probablemente tengamos que hacerlo en algún momento porque habrá algún nivel de repercusión. Yo creo sobre todo que esto va a suceder cuando se establezcan eh, fundamentalmente la aplicación o ejecución de laudos arbitrales e inclusive de laudos arbitrales del exterior, donde este tipo de pactos a veces son admitidos de manera muy amplia y que para muchos en el Perú serían ilícitos por las razones que mencionaba. Eh, mm, el tema está, insisto, abierto a discusión y probablemente recién lo sintamos con urgencia de aquí a unos 4 o 5 años, cuando muchos de los laudos o procesos que están en curso, pienso sobre todo en los que se han establecido hace un año aproximadamente en cortes internacionales, cuando estén expedidas los laudos y se quieran aplicar en el Perú. Allí creo yo que vamos a tener una beta de discusión interesante, eh, pero no quiero ser tampoco ave de mal agüero, porque significaría que hay laudos contrarios a los intereses del Estado, ¿no? Eso es lo que podría comentar por el momento. A nombre de nuestra Corte Superior de Justicia de Junín, queremos expresar nuestro agradecimiento muy especial al doctor Renzo Saavedra Velasco, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, al iniciar nuestro ciclo internacional de conferencias en Derecho Civil en el marco del primer aniversario del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. Doctor, esta Corte Superior de Justicia expresa el agradecimiento y lo hace a través de la resolución administrativa 323-2022, que en la parte resolutiva indica lo siguiente. Artículo primero, agradecer al doctor Renzo Esteban Saavedra Velasco por su participación como ponente en el ciclo internacional de conferencias en Derecho Civil por el primer aniversario del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, organizado por el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Junín, y felicitarlo por su brillante disertación con el tema La responsabilidad por incumplimiento, la culpa siempre debe ser examinada, llevada a cabo el martes 1 de marzo del presente año. Artículo segundo, pone la presente resolución en conocimiento del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, la Gerencia de Administración Digital, Administración del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, Asesoría Legal de la Corte Superior de Justicia de Junín y del interesado. Regístrese, comuníquese y cúmplase, doctor Luis Miguel Samaneo Cornelio, presidente. Doctor, esta resolución será remitida a vuestro correo institucional expresando el agradecimiento de la familia judicial de Junín. Muchas gracias y encantado como siempre de apoyarlos y esperamos compartir un nuevo espacio en el futuro. Muchísimas gracias, doctor. Reciban un abrazo fraterno desde la Corte Superior de Justicia de Junín. Amigas y amigos que han participado el día de hoy en esta primera exposición, ya en breves instantes estará lanzando el link de asistencia correspondiente y les damos a conocer que la palabra clave para el día de hoy es la palabra resarcimiento. Repetimos, la palabra clave para el día de hoy es la palabra resarcimiento, indicándole que esta palabra debe ser guardada por cada uno de ustedes para el momento de poder imprimir el certificado correspondiente. Reconocidos a cada uno de ustedes por su participación, sin antes poderlos invitar para nuestra segunda exposición el día 3 de marzo. Estaremos con dos temas muy interesantes. Estará con nosotros el doctor Vincenzo Barta de Italia,
y también el doctor Walter Vázquez Regaza de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú e Italia el día 3 de marzo a partir de las 5 de la tarde. Quedan cordialmente invitados. A nombre de la Corte Superior de Justicia de Junín, a nombre de la Comisión de Capacitación y el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, agradecemos por su participación en estas primeras exposiciones. Será hasta el día 3 de marzo. Gracias. Muy buenas noches.